La Revolución Mexicana. Qué cosa, ¿no? Nos la venden como una epopeya de héroes de bronce y campesinos redimidos. Una gesta del pueblo bueno contra la tiranía. Pero si uno rasca un poquito, no más un poquito la superficie, se encuentra con una historia mucho más humana, más torcida, más llena de intereses y contradicciones. Y para entender eso, no hay mejor lugar para empezar que el norte, en la supuesta cuna de la revolución, Sonora. Un lugar que desde siempre ha vivido en esa eterna tensión mexicana, ese forcejeo entre la periferia y un centro que todo lo quiere absorber. Allí, en ese norte semiárido, apareció un personaje que encarna a la perfección las promesas rotas y las verdades incómodas de aquellos años. Un tal José María Maytorena, Don Pepe, le decían. ¿Un revolucionario? ¿Un reformador? A ver, no nos apresuremos. Maytorena no era un pelado que se levantó en armas por hambre. Era hijo de un terrateniente adinerado de Guaymas, un notable urbano que se había beneficiado de las políticas económicas de Porfirio Díaz, pero que, como muchos de su clase, se sentía excluido del poder político. El carro lleno de Díaz ya no tenía espacio para él. Para entender a Maytorena hay que entender a Sonora, y para entender a Sonora hay que entender a los yaquis, un pueblo indomable aferrado a su tierra y a sus tradiciones, que veía el mundo de una forma radicalmente distinta. Para ellos la tierra era comunal, una herencia sagrada. Para la élite mexicana y los inversionistas gringos que llegaron con el porfiriato, la tierra era una oportunidad capitalista, una mercancía, y claro, el choque fue inevitable y brutal. El gobierno de Díaz emprendió una guerra a muerte contra ellos. Los capturaba y los vendía como esclavos a las plantaciones de Enequén en el lejano Yucatán. Una barbarie que, por cierto, don Pepe Maytorena decía desaprobar. Quédense con ese dato. Llega 1910. Madero, otro rico hacendado, llama a la insurrección. Maytorena y otros como él, desde su cómodo exilio en Arizona, apoyan con dinero y panfletos, mientras las guerrillas de verdad, la carne de cañón, se parten la madre en el campo. Cae Díaz. Y de repente, el caos. La gente decente de las ciudades se aterra, le ruega al ejército federal que se quede para protegerlos de esos mismos maderistas populares que les habían conseguido la victoria. La ironía, ¿verdad? El problema inmediato para el nuevo gobierno era qué hacer con miles de hombres armados que no tenían ninguna intención de volver a su monótona vida de jornaleros. Muchos de ellos, por primera vez en su vida, tenían un salario decente, comida, un caballo y la oportunidad de un ascenso social que jamás hubieran soñado. El ejército era una carrera, no un pasatiempo revolucionario. El gobierno interino intentó desarmarlos dándoles 25 pesos y una patada en el trasero. Obviamente, la cosa no funcionó tan fácil. Y en medio de todo esto, las elecciones de 1911 nos dicen que fueron las más limpias de la historia. ¡Ja! Limpísimas. Tan limpias que los candidatos maderistas ganaban con el 95% de los votos, a veces hasta con victorias unánimes. Maytorena, por supuesto, arrasó en Sonora. Oposición, ninguna. Pero el chiste se cuenta solo cuando vemos la elección a vicegobernador. Ganó su amigo, Eugenio Galló, un tipo profundamente impopular, sobre todo entre los soldados a los que había intentado desarmar. ¿Fraude? Digamos que la cultura política del país no estaba para sutilezas democráticas. Los amigos recibían trato preferencial y los cargos públicos eran vistos como el botín de la victoria. Dot. Ya en el poder, Maytorena se encontró con que gobernar era más difícil que organizar mítines. Rebeliones por todos lados. La más seria, la de Pascual Orozco, desde Chihuahua. Y aquí hay que darle un punto a Maytorena. Defendió Sonora. ¿Por qué? Porque los sonorenses, con ese regionalismo tan suyo, vieron a los orozquistas como invasores, como fuereños. Y fue en esa defensa donde apareció por primera vez un joven alcalde que reclutó voluntarios, un tal Álvaro Obregón, otro nombre para la posteridad. Pero, ¿y las reformas? ¿La justicia social que tanto prometieron? Aquí es donde la estatua de don Pepe se cae a pedazos.
El propio Maytorena, en sus memorias, usó la excusa de las constantes rebeliones para justificar su falta de acción. Pero la verdad es otra. Hablemos de los mineros. Hubo huelgas en Cananea. ¿Qué hizo el gobernador revolucionario? ¿Dialogar? ¿Proteger a los trabajadores? No, mandó a las tropas. Su prioridad no era la justicia laboral, sino que las minas siguieran produciendo y pagando impuestos. Comparado con otros gobernadores del norte, como Carranza en Coahuila, su historial laboral es, francamente, patético. ¿Educación? Hizo lo mínimo. ¿Reformas morales? Ni se molestó en las campañas contra el alcohol o las peleas de toros que tanto gustaban a los progresistas de la época. Quizá lo único sensato que hizo. Pero la prueba de fuego, el tema que definía todo, era la tierra. Y en Sonora, tierra significaba yaquis, aquellos a los que supuestamente defendía. Los yaquis ingenuamente creyeron que con Madero, tan justo como Dios, recuperarían sus tierras ancestrales del río Yaqui. Enviaron una comisión a la Ciudad de México. ¿Y qué hizo Maytorena, mientras tanto? El hombre que se había hecho famoso por tratar con justicia a los yaquis, le escribió a Madero diciendo que las demandas de los indios eran imposibles de conceder, llamándolos ladrones naturales. ¿Por qué? Por un pequeño e insignificante detalle, el señor gobernador, don Pepe, era dueño de tierras en el Valle del Yaqui y dependía de la mano de obra yaqui para sus propios negocios. Un conflicto de intereses del tamaño de una catedral. Su plan era maquiavélico, usar la buena fama de Madero para engañar a los yaquis, para que aceptaran unas cuantas tierras áridas lejos del valioso río, mientras él y los de su clase se quedaban con lo mejor. Quería que los yaquis siguieran siendo peones, no hombres libres y autosuficientes. Su solución final al problema yaqui no fue la restitución, sino la represión militar y la colonización de sus tierras por parte de blancos. Exactamente la misma política del porfiriato que él juraba combatir. Así que, al final del día, ¿qué fue el gobierno de Maytorena? Fue un simple cambio de nombres en el palacio de gobierno. Un gatopardismo revolucionario. Que todo cambie para que todo siga igual. Se movieron algunas piezas en el tablero político, pero la estructura social, la injusticia fundamental, sobre todo con los yaquis, permaneció intacta. La elección de Maytorena trajo muchas promesas, pero pocos resultados. Fue, en esencia, la revolución de los notables, de los que ya tenían, para quitar a otros y ponerse ellos. El cambio, el de verdad, tendría que esperar a otro hijo de Sonora que venía empujando fuerte. Uno mucho más práctico y mucho más cabrón, llamado Álvaro Obregón. Pero esa es otra historia que ya les contaremos aquí en Soy Salmón.